Bueno, estoy con el doctor Daniel Sapsay y además con el doctor Sergio Brevalla. Y estamos conversando un poco de la realidad del país en estos momentos. Estamos hablando primero de lo que significó o es lo que significa este resurgimiento, entre comillas, de la justicia nacional, del poder judicial, de los jueces federales fundamentalmente. Y estas alternativas que se pueden dar desde el punto de vista político acerca de que vaya Cristina a prisión o no vaya Cristina a prisión. Hay que ver qué pasa con sus fueros. Evidentemente va a haber, seguramente, creo que lo va a plantear tu mentora, como para que no pueda asumir en el Senado. Sí, en realidad está planteando seguramente eso, y si no, va a pedir el desafuero, que uno de los juzgados pida el desafuero, pero en principio va a plantear en la doctrina, podríamos llamarlo la doctrina de Kirchner, porque es la misma Cristina la que planteó eso con Romero Félix, sí, en el año, creo que fue 2000, cuando tenía que asumir de senador, y por delitos contra la administración pública, Cristina planteó que no asuma porque dañaba la institución del Senado. Por supuesto, las causas estaban en el mismo estado que están las de ella, es decir, no es que estaba condenado en cosas por el estilo. Así que, desde ese punto de vista, y déjame que te diga una aclaración, porque Daniel decía algo que es cierto hace un rato, que es que es preocupante, es triste ver al vicepresidente de la Nación preso, las fotos, la espectacularidad además de este tiempo, la necesidad de mostrarlo, ahí es donde uno desconfía si no está metido en la política también, ¿no? Pero es triste la situación que termina un presidente y está en situación de ir preso. Es triste porque además es cierto que ha cometido, es decir, o por lo menos nosotros lo valoramos de esa manera, ¿no? Perdón, las acusaciones son serias. Pero en cualquier país del mundo, sea el presidente, no sea el presidente, si cometió un delito va preso. Cualquier país del mundo democrático, que las instituciones son vigentes, que son independientes y que proceden. A lo que voy es que yo estuve en contra, y estoy en contra absolutamente, de ese teatro que armaron de filmarlo. El que lo filmó y lo difundió tiene que ir preso. No me cabe ninguna duda, y por supuesto creo que el comentario... No, pero es que no deben hacerse. Es la privacidad de un individuo. Está privado de su libertad, bueno, señor, se cumple con lo que corresponde, pero no tiene que hacerse público de esa manera. Y también te lo decía desde el punto de vista de cada presidente... pero se manifestó en contra del presidente. El presidente estuvo muy en contra. No, ya sé, pero digo, cada presidente que termina por ahí va preso, está acusado en la Argentina, ¿no? Le pasó a Menem, le pasó a De la Rúa, más allá de que tenía que ver no con delitos contra la administración, sino con otros temas. Y una causa era la del Senado. Y le pasa a Cristina, ¿no? Son todos distintos, no quiero igualarlos, pero te quiero decir que como Argentina, como país, vivimos la situación de que nuestros presidentes han cometido delitos o han cometido alguna acción dudosa que termina en posibilidad de que vayan presos. Y más allá de que la justicia tiene que funcionar, de que de esto se trata, como país en estos 30 años, tener esa estadística es muy dolorosa porque te invita a no cumplir con las leyes. Mi lirismo político piensa, ¿por qué no hay posibilidades que se piense en el país? Y todo el mundo que hace política o que se vincula a la política piensa, es decir, no generalizo, ¿no? Digo que hay algunos que piensan valerse de la política como para vivir el resto de su vida bien. Entonces digo, ¿cómo no se piensa en el país? Esta es la idea fundamentalmente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el pensamiento de la gente? Hay un olvido de lo que es ser servidor público y el reconocimiento de la gente de un servidor público. Porque también lo que pasa es que en general la gente hoy no le da mucha importancia a lo que implica un hombre que hace servicios para la República. Yo me acuerdo cuando era chico que un juez era un respeto enorme, inclusive en el colegio, cuando tenía un compañero que era hijo de juez, es el hijo de un juez. Ahora al contrario, el hijo de un juez es un corrupto. Claro, y nosotros veníamos de toda una dinastía de presidentes sumamente honestos. La historia argentina no habla de presidentes corruptos. ¿Cuándo se produce el quiebre? ¿Por qué se produce? Uno piensa en Hipólito Yrigoyen, ya Rivadavia, Belgrano,
sí, no fue presidente. Y viniendo muchos, todos los grandes presidentes fueron gente muy honesta. Marcelo T. de Alvear, bueno, no quiero seguir porque Ilia, por Ilia, una favor. maravilla, una Ilia, por supuesto, suerte que me ayudaste. Pero Frondizi, un hombre, murió en la pobreza prácticamente. Y de toda esta etapa, cuando Sergio hacía justamente una suerte de enumeración, hay que reconocer que los únicos que no tuvieron juicios posteriores fueron Alfonsín y Duhalde. Solo dos. Solo dos. Porque independientemente de muchas cosas que se dice de Duhalde, hay que reconocer. Sí, no lo entendí. Frente a lo malo que estamos conversando de estas cosas, es decir, ¿qué estamos pensando hacia adelante? ¿Dónde estamos parados? No, hay que construir esa institucionalidad desde lo cultural, ¿no? Por eso a nosotros nos parecía que cuando uno se planta en la convicción y no especula en lo electoral, con la política o con el destino personal, está intentando construir un valor en la sociedad. Tiene que ver con lo que él decía. Bueno, yo, por ejemplo, hago política por mis creencias, porque creo que voy a servir de esta manera, y si no, que no me elijan. Esto, puedo decir, bueno, es una testimonialidad, es un aporte a un problema cultural serio en la Argentina, que es, ¿vas a servir o vas a servirte? Si vas a servir, bueno, entonces el debate de las ideas, de tus convicciones, es el que te regla y es el que llevarás adelante, como muchos de nosotros cuando empezamos a militar en política decíamos, quiero cambiar el mundo, ¿no? Cuando llegás al lugar, al lugar que puedes hacerlo es lo que intentás. Creo que ese es el aporte que hay que hacer, que es el de las convicciones, sostener las convicciones, sostener que lo que importa son las propuestas, las ideas, y no la especulación de la política. Y nosotros hacemos ese aporte. ¿Y en el aspecto jurídico? Vos hablás cuáles son los aspectos jurídicos. Sí, no, tenemos una posición del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el otro colegio, bueno, parece que están contrapuestos en cuanto a sus concepciones. El público prácticamente no ha actuado. Realmente ha brillado por su total ausencia. El Colegio de Abogados de la Ciudad hay que sacarle el sombrero, independientemente de lo ideológico, hay que reconocer. Lo que ha hecho Guillermo Lipera es impresionante. Todo el trabajo de auditorías del Consejo de Magistratura, que no lo hacía a pesar de que estaba obligado, ha movido el avispero, que es algo impresionante, con cantidad de ONGs. Así que en este momento yo oigo en estas cuestiones de república solamente al Colegio de Montevideo, al de la ciudad. Ay, esto me obliga a una serie de preguntas. ¿Y qué vas a hacer en la ciudad vos? Una legislatura difícil porque tienen una mayoría importante desde que Cambiemos. Tienen la mayoría simple y la mayoría de 31 votos que requiere la Constitución para la mayor parte, valga la redundancia, de los proyectos que se puedan aprobar. Pero bueno, volveré a intentar, como cuando fui legislador, aprobar proyectos que cambien y mejoren la vida de la gente, como fuera la ley de administradores de consorcio, como nos hemos hablado, como estacionamiento de izquierda, CELIE, bueno, otras que traigo como propuestas y las llevamos adelante en campañas. Una es bajar los costos de expensas, por ejemplo. Y por supuesto, trabajaré en lo que traiga el gobierno, siempre trae proyectos en los que uno puede creer que puedan servir, de modificarlos, y en otros... ¿Vos pensás que la Cámara de Diputados de la ciudad trabaja distinto a la Cámara de Diputados nacional? Trabajaba distinto, vamos a ver si mantiene esa tradición por este problema que te decía de que adquiere una mayoría que no tenía. Pero trabajaba distinto, era una negociación permanente, porque al no tener la mayoría, la oposición, digamos, tenía un valor numérico de mucho peso y obligaba a mejorar los proyectos o a aprobar proyectos de la oposición. Esperemos que no la pierda la tradición, está en riesgo, para no acusarlo ya, pero llamó la atención sobre el tema. Pero hasta hoy sí, era muy distinto al Congreso Nacional, era además la legislatura, como en general las provinciales activas, trabajan con muchos temas del vecino, de lo que se vive día a día. Entonces tenés las organizaciones que van permanentemente a la legislatura, al reclamo de legislación, hay muchísimos planteos en ese sentido. Hay un gobierno, de todas formas, en este tramo, en realidad Macri lo había intentado, pero no lo logró. Y en este tramo Larreta lo logró, un gobierno muy interesado por el tema inmobiliario, ¿no?
Esto ha sido el sello de Larreta en estos 2 años y también de Macri, porque vendió desde lo nacional muchas tierras en la ciudad para construir torres, y creo que eso ha sido un descontrol, porque no es que uno esté enemistado con todas las posibilidades de construcción, pero creo que no ha habido un correcto análisis de todos esos casos, y por supuesto muchos de ellos no debieron haber sido, y otros debieron pasar por un tamiz, un análisis de impacto ambiental en conjunto, no torre por torre. Caso Puerto Madero, ¿no? Que se están llenando de torres sin límite y no sabemos si vamos a terminar con una pared frente al río o algo como en muchas ciudades factible, ¿no? O la venta de terrenos que a lo mejor no corresponde que se vendan. Absolutamente, el caso de Tiro Federal. Fundamentalmente a eso me estaba refiriendo. Bueno, en el terreno de Tiro Federal va una torre gigantesca, frente al Chateau, que es otro disparate de construcción en Núñez. ¿Por qué te digo disparate? No hay análisis. Núñez es terreno ganado al río desde hace 100 años. O sea que está parado arriba del agua. Hay muchísimos problemas. Si uno camina entre el Libertador, la General Paz, Las Vías y River, digamos, o el Tiro Federal, y mirás con atención la unión entre la vereda y las medianeras de las casas, vas a ver muchísimas rajaduras de toda la vida, porque el problema es el agua. Y de hecho hay un problema con River. Cuando hay recitales, el pogo produce una frecuencia que destroza los cimientos de las casas y muchas de ellas aparecen con peores rajaduras. O sea que es un lugar que hay que tener, no recargar. Y la zona norte, además, en términos demográficos, hay que recargarla. Y han hecho este disparate de sacar el Tiro Federal de ahí, pero para hacer torres, ¿no? Ahora han corrido a darle otro terreno, que menos mal, porque también era una institución, yo no voy a tirar, pero es una institución que tiene muchos años. No hay que perder las tradiciones. La ciudad pierde tradiciones todo el tiempo. Uno viaja y ve que las ciudades protegen. La ciudad de Buenos Aires las pierde, ¿no? Demuele. ¿Y qué te hace pensar que algunos de tus proyectos van a tener eficacia o van a ser legítimos frente a la mayoría que puedan tener los demás? Bueno, la fe de que no la pierdan... fe mueve montañas, dicen, La fe, ¿no? de que no pierdan la mirada democrática. Lo otro es que en realidad el Cambiemos es un conjunto de bloques. De la mayoría es del PRO, pero también está la coalición cívica y están los de Ocaña. Quizás ese movimiento lo haga funcionar con un poco más de apertura. Ahí tengo mi esperanza, digamos, en esa variedad que tienen. La esperanza es lo último que pierden los hombres, ¿verdad? Absolutamente, pero no Claro. puedo dejar de decir que vamos a trabajar para legislar. Claro, no cabe ninguna duda. Mi estimado Daniel, el último minuto y medio es para ti y tiene que ver un poco con esta especulación que se está realizando sobre, no es tu tema a lo mejor porque no haces laboral, pero sí sobre las reformas laborales que pretende introducir el gobierno. ¿Vos qué pensás? Yo creo que reforma laboral tiene que haber, porque evidentemente ha habido avances, sobre todo de los sindicatos, que transforman además la legislación laboral en enemiga de que se puedan blanquear la cantidad inmensa de personas que trabajan en negro. Ahora bien, hay determinadas cosas que tienen que ver con el decrecimiento básico de beneficios, que yo creo que eso no se puede tocar. Tal vez no lo han visto, es inconstitucional y contra lo que establece el Pacto de San José de Costa Rica, que impone el principio justamente de progresividad, que implica que cuando en materia de derechos se ha llegado a un determinado punto, se puede subir, pero no se puede bajar. Y la Argentina, como sabemos, es parte de ese pacto y por lo tanto tendría el riesgo de una responsabilidad internacional por el incumplimiento. Así que yo creo que hay cosas que son buenas y que son lógicas y otras que hay que mirarlas con varios ojos. Las veremos con el correr del tiempo. Yo quería decir dos cositas solamente a título estrictamente personal. Mencionar simplemente que se reunieron los concesionarios de todo el país en una reunión realmente importante, donde estuvieron exponiendo Sergio Berestein, el economista Daniel Sica, y además también estuvo también el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y me llamó mucho la atención justamente la exposición de Guillermo Dietrich sobre las cosas que hicieron en el país.
o que realmente se hicieron a través de su ministerio. Y creo que la mayoría de la gente no llega a saber exactamente, no estoy haciendo publicidad oficial, por Dios, y no saben exactamente todo lo que se está trabajando. Este muchacho trabaja realmente mucho. Y por el otro, uno de nuestros avisadores, que es Organización Sur, realmente he comprobado, está premiada por organismos, en el sentido de el servicio que presta. Realmente es digno ver cómo una empresa automotriz en última instancia responde a la exigencia de satisfacción al cliente de la forma como lo hace esta empresa. Realmente es digno de ir a verlo y en algún momento vamos a mostrarlo. Por eso, a ustedes gracias por venir. No, un placer. A ustedes gracias por estar con nosotros y el próximo domingo volvemos a las 18 horas.